Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a esperar a que gente se meta. Hola, buenas noches. Métanse. La verdad. Ya son 7:30. Perfecto, ya hay una persona. Muy bien, allá vamos, allá vamos. Vamos a esperar un ratito a que más gente se meta. Entonces, esperemos un poquito. ¿Quién es la persona conectada? A ver, escríbanme y díganme si se escucha bien. Ahí está, la segunda persona que se mete. Mi fan number one, Clarisa Dávila. Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que todo muy bien, que se estén cuidando mucho, que todos sus familiares estén sanos y salvos. Muy bien. Carla Jimena Rivas, hola. Me tomo la oportunidad para felicitarte por tu cumpleaños. Muchísimas felicidades. Clarisa Dávila, hola, buenas noches. Muy bien. Bueno, pues ya se están empezando a meter un poquito más de personas. Me da mucho gusto. Bienvenidos a todos los que se están metiendo. Una vez más, siempre agradezco a Punto Clínico Especialistas por darme la oportunidad de dar estas pláticas. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, poderlos informar de temas pues, muy comunes y aquí en la población mexicana y pues sí, en general cosas relevantes en cuanto a salud y nutrición también. Soy la doctora Jimena González Calimayor, soy médico con especialidad y maestría en nutrición clínica. Y pues bueno, esta semana, como saben, y los que no se pudieron meter el lunes, acuérdense que los lunes la plática es por Instagram y ahí se quedan guardadas en IGTV. Y los miércoles las pláticas son por aquí, por Facebook Live, entonces nada más para que lo tomen en cuenta. Y ahora sí ya se fundió el foco que el lunes estaba dando lata. En efecto, ya se fundió. Por si estaban con el pendiente, por eso se apagó un poco la luz ahorita, pero bueno, no importa. Bueno, entonces, este lunes estuvimos platicando en Instagram de enfermedad celíaca o celiaquía, que como saben, la verdad es que es bastante común y es tan común que del 0.5 al 1% de la población mundial tienen esta enfermedad, o sea, es la enfermedad autoinmune más frecuente a nivel mundial. Entonces, pues evidentemente era un tema que teníamos que tocar y también pues hablar de diferentes cosas el día de hoy en cuanto al tratamiento como tal de esta enfermedad. Y bueno, vamos a dar una pequeña introducción nada más al tema, así como lo más relevante. Espero que, o sea, no es tan larga ahorita esta plática, pero sí se puede alargar un poquito por los alimentos y diferentes cosas que vamos a tocar. Acuérdense que cualquier duda que tengan me pueden escribir y yo voy a ir contestando las preguntas al final. No se esperen al final para poner su pregunta. Conforme esté la plática, si les surge una duda, escríbanla y yo al final, como les digo, voy checando todos los comentarios y las contesto, porque muchas veces me empiezan a escribir al final, entonces así no se alarga tanto la plática si me van escribiendo desde ahorita. Entonces, bueno, como habíamos platicado, la celiaquía o enfermedad celíaca es un trastorno multisistémico. ¿A qué me refiero? A que por más que todo el problema como tal empiece a nivel del intestino, puede tener problemas en todos los sistemas, ¿no? La base, o sea, como la base como tal de esta enfermedad es autoinmune. ¿A qué me refiero con autoinmune? Que el sistema inmune que tenemos cada persona lo que hace es protegernos contra cualquier tipo de virus, bacteria, hongo, o sea, en general de cualquier microorganismo que no sea como normal en nuestro cuerpo, ¿ok? Eso es como son como nuestros guerreros, digamos, ¿no? Los que nos protegen. Pero con las enfermedades autoinmunes lo que pasa es que este sistema empieza a actuar en contra de nosotros. Entonces aquí lo que pasa, que es lo que yo les había dicho, lo que platicamos un poco el lunes, es que en este caso nuestro sistema inmune
reacciona de una manera exagerada al consumo de gluten por los alimentos. Entonces esto se va a ver reflejado obviamente primero que nada en manifestaciones gastrointestinales generalmente, eso es lo más frecuente, y si nosotros, o sea, bueno, en el momento de hacer una endoscopía y se toman biopsias, que es como una muestra de piel del intestino, por ejemplo, vamos a ver que va a haber un cambio en las microvellosidades del intestino. ¿A qué me refiero con esto? El intestino no es un tubo plano, ¿me explicó? Es un tubo que tiene como unos pelitos que lo que hace es como alargar, o sea, que haya más como superficie para absorber más nutrientes. Entonces, en la enfermedad celíaca, estos como pelitos se aplanan por completo, o sea, no existen, entonces la capacidad para absorber es prácticamente nula, entonces por eso hay desnutrición, hay muchas diarreas, la persona tiene anemia por deficiencia de hierro, o sea, no solo es problemas gastrointestinales, llega un momento en que ya los problemas van más allá, ¿no? No solamente, como les digo, ¿no? O sea, gastrointestinales, de distensión abdominal y así. Pues este es un problema muy grande y muy frecuente porque aparte el tratamiento radica básicamente en una dieta libre de gluten de manera estricta y es bastante complicado a muchas veces poder conseguir o bueno más bien saber si un alimento o un producto en general tiene gluten o no. Eso es más o menos lo que vamos a, bueno no es más o menos, eso vamos a platicar el día de hoy y espero que les quede claro. Acuérdense, cualquier duda me escriben. Bueno, otra de las cosas que platicamos el lunes es que esta es una enfermedad crónica, ¿ok? Nunca se va a curar una persona que tenga enfermedad celíaca. Se puede controlar por completo, como les digo, con una dieta estricta, pero es una enfermedad crónica que va a estar con la persona para siempre. Súper importante mencionar y hacer hincapié en que, así como la semana pasada que hablamos de síndrome de intestino irritable, les dije que como tal en el intestino irritable no hay cambios en el tejido como tal. Aquí en esta enfermedad sí hay, y esta enfermedad sí puede llevar si es una enfermedad mal cuidada y mal controlada, sí puede llevar a ocasionar cáncer a nivel del sistema gastrointestinal. Entonces por eso es de suma importancia que el paciente realmente se haga consciente de que esto es algo de por vida y que sí, al principio a lo mejor es muy tedioso y hay muchas personas, yo tengo muchos pacientes que me dicen, hijo, ha sido una pesadilla, pero la verdad es que al pase de los años se van dando cuenta pues que sí fue una pesadilla, pero se van acostumbrando y la verdad es que a todos nos acostumbramos y a todos nos podemos hacer el hábito del cambio. Acuérdense, de realmente si la persona tiene enfermedad celíaca. Hay muchas personas que no consumen gluten y se ha visto que pueden llegar a tener mejoría en los síntomas, por ejemplo, de síndrome de intestino irritable. Entonces, pero aquí en este caso, no, o sea, en el síndrome de intestino irritable hay personas que sí pueden consumir gluten sin tener problema, pero en enfermedad celíaca no hay manera de que puedan consumir gluten, de verdad. Es más, hay personas que llegan a consumir gluten y dicen, pero no he tenido síntomas. Y no porque no haya síntomas quiere decir que no hay un cambio a nivel gastrointestinal, o sea, del intestino delgado. Entonces es algo que tienen que tomar en cuenta. Y bueno, otros signos que les había dicho que no solo son gastrointestinales, puede haber osteoporosis, o sea que el hueso ya no está fijando la cantidad de calcio que necesita, no la fijó por mucho tiempo, entonces el hueso ya se hizo poroso, puede haber infertilidad, retraso en el crecimiento en los niños, sumamente importante, anemia por deficiencia de hierro, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, el gluten, ¿qué es? Ya sé que ya lo había repetido el lunes, pero se los vuelvo a mencionar. Acuérdense, para los que no estuvieron, el gluten es una proteína que se va a encontrar primordialmente en el trigo, en la cebada y en el centeno. Hay otros productos que se han hecho como de uniones entre diferentes, por ejemplo, del trigo y del centeno se llama triticale. O hay otros que se llaman camut, otro que se llama espelta. Y en algunos lugares, bueno, no en algunos lugares, ciertos productos, o sea, como que contengan avena, como tal la avena, sí se puede consumir. El problema es que en muchos lugares en los que se hace la avena, pues tiene que ser completamente, entera. Y acuérdense, siempre tiene que decir sin gluten. Si no dice sin gluten, no lo consuman. Les digo porque hay diferentes productos que a lo mejor se realizan en lugares en los que hay productos que tienen gluten y puede llegar a haber un problema con esto, ¿no? Entonces,
En teoría la avena sí la pueden consumir, pero como les digo, que la bolsa diga sin gluten, si no, no la consuman. Y bueno, a ver, algo sumamente importante denme un segundo, déjenme agarro unas cajitas que tengo por las etiquetas nutrimentales. Ok, bueno. En cuanto al etiquetado nutricional, que acuérdense que ya habíamos platicado un poco de esto en otras pláticas, si no las vieron, se quedan, acuérdense, guardadas en Facebook Live o en el IGTV de Punto Clínico Especialistas. Los ingredientes considerados alergenos, en este caso el gluten, que es en el que estamos hablando en esta plática como tal, también puede hablar bueno, puede haber cacahuate, nueces en general, pero aquí ahorita estamos platicando el gluten. Tienen que estar indicados obligatoriamente en la lista de los ingredientes de cualquier producto que compren. Si lo tienen, ¿no? O sea, haciendo referencia claramente del nombre del alergeno. O sea, en este caso debe decir sin gluten o contiene gluten o así. Entonces les voy a enseñar, por ejemplo, en que son unas para hacer brownies, no muy light, para nada ni muy sanos, pero bueno, yo lo que busqué es algo que dijera esto. Aquí como puede, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, dice aquí, contiene trigo, entonces acuérdense, trigo no lo pueden consumir, y puede contener ingredientes de leche, y aparte dice aquí, contiene gluten. Entonces ya sabemos que esto no lo puede consumir una persona con una enfermedad celíaca. Y bueno, de este tipo de cereal, por ejemplo, también aquí dice, este producto contiene trigo y otros cereales con gluten, entonces no. Muy bien, entonces para que se den cuenta que sí viene mencionado en los productos. Hay unos productos que no, y ante la duda, mejor no consumirlo. Y bueno, hay unos aditivos alimentarios. Les voy a hablar básicamente de uno que es muy común, y, o sea, el más frecuente utilizado, que es el almidón. El almidón es un carbohidrato, es un azúcar que se absorbe de manera lenta, que lo vamos a encontrar en los cereales, generalmente en el trigo, en el maíz y en el arroz. Y en tubérculos, por ejemplo, en la papa, en la tapioca, en la yuca, en diferentes alimentos, ¿no? Se puede añadir a alimentos o a otro tipo de productos con diferentes finalidades. Generalmente se utilizan para dar una consistencia deseada, ¿no? La consistencia que quiera hacer el productor de este alimento o de este producto en general. Y entonces aquí lo que tenemos que darnos cuenta y generalmente se debe de poner, bueno, no se debe de, se tiene que poner en los productos, perdón, de dónde proviene el almidón que están usando. Por ejemplo, dice así, ¿no? Si proviene de un cereal con gluten, o sea, de trigo, de cebada, centeno, debe especificarse en el etiquetado, ¿ok? Ejemplo, el almidón y entre paréntesis, trigo. Entonces, almidón de trigo no se puede consumir y aparte debe de decir, este producto contiene gluten. Entonces, nada más para mencionarlo. Y bueno, una cosa también importante es que de lo que buscamos y encontramos es que el almidón de trigo puede llegarse a utilizar por personas celíacas siempre que se garantice que el producto que se ha obtenido de manera controlada. ¿A qué me refiero con esto? Que el almidón, aunque se saque del trigo, en este caso que le estoy diciendo, de ciertas formas, de ciertas como procedimientos se puede separar por completo del trigo, ¿no? Entonces, de esta manera sí se puede garantizar la ausencia por completo del gluten en la composición de ese producto. Entonces, las personas celíacas pueden consumir un producto que contenga almidón de trigo siempre y cuando el fabricante certifique el producto con la mención sin gluten. ¿Ok? Entonces, no necesariamente porque diga almidón de trigo o quiere decir que no lo pueden consumir. Si dice sin gluten, sí se puede consumir, y es por esto, porque de esta manera separan el almidón separan el almidón del trigo y entonces no tiene gluten ese producto. Pero les digo, siempre tiene que decir sin gluten. ¿Ok? Y un término también importante es como el etiquetado precautorio, ¿no? Hay muchísimos productos que pueden llegar a decir contiene alergeno o contiene trazas de tal alergeno. O sea, en este caso me refiero a que, por ejemplo, puede decir contiene gluten o puede contener gluten. Entonces, a lo mejor se están excusando como tal estos productores, pero como yo les mencionaba, ante la duda es mejor no consumir ese tipo de productos. Déjenme ver si todo va bien.
¿Nadie se ha quejado? Perfecto. Y bueno, ¿qué es la contaminación cruzada? La contaminación cruzada es un proceso en el cual el alimento, que generalmente no tiene gluten y no tiene por qué tener gluten, se incorpora se va a incorporar en la composición al entrar en contacto con alimentos o con restos de alimentos que contienen gluten. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo que no es real, pero les puedo decir un ejemplo. Por ejemplo, la leche no tiene por qué tener gluten, porque en sí no tiene ningún tipo de cereal como tal. La leche no tiene absolutamente nada que ver con el gluten. Pero a lo mejor pudiera ser que es un ejemplo, acuérdense, que lo hicieran en alguna fábrica en la que se utiliza trigo y que a lo mejor en algún paso por ahí de la fábrica la leche toca el trigo o hubo un airón. Es un ejemplo, hubo un aironazo y el trigo cayó o algo cayó en la leche y entonces puede llegar a decir, se produce en fábricas en el que se hacen productos con gluten o con trigo, alguna cosa así. Entonces ese es un etiquetado precautorio, o sea, sería un etiquetado precautorio y sería una contaminación cruzada. Entonces acuérdense, en otros temas, ante la duda, jamás consumir un producto del que no se esté seguro. Acuérdense que por más que sea una cantidad pequeña de gluten en la dieta, va a ocasionar cambios a nivel del intestino delgado. Entonces no es que hay un poquito, no pasa nada, sí pasa, aunque no les dé síntomas. Entonces por favor tengan cuidado. Yo sé que ya lo repetí muchas veces, pero se lo repito porque es muy importante que lo sepan. Acuérdense que debe de decir sin gluten. Sin gluten es apto para personas con enfermedad celíaca, para celíacos. Muy bajo en gluten no es apto para personas celíacas. Qué bueno que diga muy bajo en gluten, pero una persona con enfermedad celíaca no lo puede consumir. Y como les mencionaba, ¿no? ¿Cuándo no se debe de buscar el símbolo o leyenda que diga sin gluten? Por ejemplo, es lo que yo les decía, ¿no? Una leche etiquetada sin gluten está mal etiquetada porque de forma natural no contiene gluten. O sea, ni tiene ninguna característica respecto al gluten que la diferencie de otras leches. O sea, ninguna leche debe de tener gluten, no tendría por qué tener gluten. Al menos que dijera, este producto se realiza en fábricas en las que hay productos con trigo o alguna cosa así, me explico, pero de todas maneras la verdad es que ninguna leche tiene por qué tener esto. Entonces prácticamente si la etiqueta de una leche, como en este caso dice sin gluten, en este caso lo único que hace es dar información confusa, la verdad, para el paciente, ¿no? O sea, como que dice, híjole, y entonces hay otras leches que sí tienen gluten y pues en realidad la leche como tal en este caso no debe de tener gluten por como de forma natural no tendría por qué, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ahora sí, en cuanto al tratamiento, el único tratamiento hoy en día para esta enfermedad es una dieta estricta sin gluten de por vida. Es el único tratamiento que realmente nos puede ayudar y que realmente va a controlar esta enfermedad y va a prevenir que haya algún tipo de problema a nivel del sistema intestinal, o sea, del intestino delgado en este caso, ¿no? La ingesta de gluten, aunque sea en muy poca cantidad, acuérdense, ocasiona lesiones en el intestino, ya se los he dicho, delgado, de la persona celíaca. Y el daño intestinal que se produce incluso cuando no hay sintomatología externa, no quiere decir que no, o sea, es lo que, perdón, me confundo un poco. A lo que voy es que si una persona no tiene sintomatología como tal, no quiere decir que no esté teniendo un daño a nivel del intestino delgado. Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado. Y bueno, por suerte, gracias a que el intestino tiene una capacidad de regenerarse bastante impresionante, se va a recuperar de manera progresiva cuando la persona realmente lleve una dieta estricta sin gluten y los síntomas van a desaparecer y va a haber una reducción en el riesgo de sufrir cualquier tipo de complicación como del cáncer, ¿no? Y bueno, vamos a ver. El gluten, como les había mencionado, puede estar oculto en alimentos, en medicamentos y en productos que no son alimentos como tal. Como por ejemplo en la pasta de dientes, que una persona me preguntó el lunes si en la pasta de dientes había gluten o no. Tristemente, hay productos, como les digo, que como tienen que mejorar la consistencia, pueden llegar a utilizar gluten. Ahora, yo estaba buscando en muchísimas pastas, por ejemplo, es lo que yo me decía a la persona que me estaba preguntando el lunes, que como tal no tendría por qué tener gluten en una pasta de dientes.
Pero pues sí, en general hay muchos productos que no deberían de tener gluten en ninguno de sus, o sea, en ningún tipo de estos productos, pero los tienen por alguna razón. Entonces, pues hay que tener cuidado y siempre revisar que hay símbolos que Punto Clínico Especialistas en Instagram y en Facebook nos hizo favor de ponerlos, que nos menciona, o sea, nos dicen si el producto tiene gluten o no tiene gluten. Entonces, bueno, de los productos que no son alimentos y que pueden llegar a tener gluten, pueden ser algunos suplementos de vitaminas y minerales, o sea, multivitamínicos, suplementos herbales que mucha gente toma y algunos suplementos nutricionales, lápices labiales pueden llegar a tener gluten, como les decía, pasta de dientes, enjuague bucal, hasta obleas de la comunión para las personas que son católicas pueden llegar a tener gluten. Entonces también, o sea, la verdad es que ahí ante la duda, como yo les mencionaba, a lo mejor es hacer una comunión espiritual y no tanto una comunión de recibir la hostia, ¿no? Y bueno, también puede haber pegamento para sobres, imagínense, hay pegamento para sobres que puede llegar a tener gluten. Entonces, no cierren el sobre, por favor, con la lengua, porque mucha gente hace eso y hay que tener cuidado, ¿no? Algunas plastilinas también pueden llegar a tener gluten. Entonces, a lo que voy es que siempre, yo sé que es algo sumamente incómodo, complicado, puede llegar hasta ser sumamente tedioso y es un cambio radical en la vida de la persona cuando la diagnostican con enfermedad celíaca, pero como les digo, la verdad es que poco a poco van a ir sabiendo ustedes qué productos pueden consumir y qué productos no. Al principio es complicado y después se van a ir acostumbrando y ya van a ir sabiendo las cosas que sí pueden consumir y cuáles no, ¿no? Y bueno, eliminar el gluten lo que va a hacer es que de manera gradual va a ir reduciendo la inflamación del intestino delgado y poco a poco van a ir sintiéndose mejor, ¿no? Los niños tienen la ventaja en que empiezan a sentirse mucho mejor y a sanar más rápido que los adultos, que bueno, eso es algo bueno, ¿no? Porque pues los niños están en pleno desarrollo y sí puede haber un deterioro importante tanto en el crecimiento como de cualquier tipo de crecimiento, no solo de talla, ¿no? O sea, en general de todo y de desarrollo como tal del niño sano. No sería sano por esta enfermedad. Y bueno, importante mencionar que si la anemia o la deficiencia nutricional del paciente es grave, o sea, él lleva mucho tiempo con esta sintomatología y no había sido diagnosticado y lleva mucho tiempo y ya se hizo la endoscopía y arroja resultados de que de plano sí hay un cambio ya a nivel intestinal importante, se debe de que ha tenido como una deficiencia en general de aporte de nutrientes. Entonces aquí sí se puede llegar y es indicado recomendar suplementos tanto de vitaminas como de minerales y hay que ver realmente qué dosis es. Porque hay muchas personas que agarran y dicen, la doctora dijo que hay que suplementar a las personas que tengan enfermedad celíaca. No se automediquen ni vitaminas ni minerales, de verdad, puede ser peligroso. Tienen que ir con una persona y que esa persona les diga. Una persona, me refiero a un médico con especialidad en nutrición o un nutriólogo clínico que realmente sepa de enfermedad celíaca o su gastroenterólogo, pero tiene que ser una persona que realmente sepa. Muy bien, no puede ser cualquier persona que no tenga conocimientos de esta enfermedad. Y bueno, como saben, generalmente, por ejemplo, pues no sé, ¿no? Que toman, yo me tomo este multivitamínico, pero a ver, ¿qué pasa? Si nosotros, acuérdense que comemos en la enfermedad celíaca y por más que comamos, la cantidad no importa porque no se absorben los nutrientes de los alimentos. Entonces, ¿por qué sería diferente que la persona se lo tome y que sí los absorba? Obviamente, por más que sea un multivitamínico, no los va a absorber tampoco. Entonces, en este caso, el médico o el nutriólogo puede recetarlos más bien en forma de inyección para que realmente podamos saber que sí el paciente está teniendo el aporte de las vitaminas y de los nutrientes que buscamos, ¿no? Y bueno, en cuanto al seguimiento de las personas con enfermedad celíaca, un seguimiento regular con el médico, evidentemente, nos va a ayudar a saber como médicos si los síntomas han mejorado o no y si ha habido una respuesta a la dieta sin gluten.
es sí muy importante para los médicos saber si ya la persona lleva una dieta estricta por completo, si han mejorado sus síntomas o si sigue completamente igual, porque en este caso hay que ver qué otras cosas podemos hacer. Como les digo, ¿no? Una alimentación sin gluten va a permitir que el intestino delgado sane. Acuérdense que en los adultos hay que tener un poco más de paciencia porque tarda un poco más en mejorar los síntomas que en los niños, ¿no? Se dice, más o menos, que en los niños se tardan en sanar el intestino de 3 a 6 meses y que en los adultos la curación completa puede tomar varios años. Pero les digo, los síntomas sí pueden ver una mejoría, no les digo que al día siguiente, evidentemente, ¿por qué no? Pero sí puede verse mejoría poco a poco, ¿no? En un par de semanas o meses, depende de la persona. Como les digo, en medicina no hay 100% nunca. A ver que todo vaya bien, todo va bien, perfecto. Bueno, en cuanto a medicamentos para controlar la inflamación intestinal, como les digo, no hay tratamiento para esta enfermedad, pero si hay una inflamación importante, se pueden llegar a utilizar medicamentos como esteroideos, que nos puede ayudar de manera importante a reducir la inflamación, en lo que el intestino se cura como tal, y hay otros fármacos que se pueden llegar a utilizar también, pero como les digo, no me gusta decir nombres ni dosis porque volvemos a lo mismo. Muchas personas no entienden el peligro de automedicarse, entonces por eso preferimos no dar los nombres de medicamentos como algunas veces. Ahora, para el tratamiento de la dermatitis herpetiforme, fue una de las cosas que también me preguntaron el lunes. Yo lo que les dije es que la dermatitis herpetiforme va a mejorar conforme la persona lleva una dieta estricta sin gluten. Ahora, obviamente, hay un medicamento que se puede llegar a dar, ya sea el gastroenterólogo o un dermatólogo, pero tiene efectos secundarios importantes. Entonces, no es, como les digo, no es cualquier cosa también tomar medicamentos. Lo ideal es realmente llevar una dieta estricta sin gluten, ¿no? Ahora, como les mencionaba, es importante llevar un seguimiento con el médico. Muchas personas dicen, ay no, ahora resulta que quiere que venga cada mes o cada 2 meses. De verdad, muchas veces como médicos, si nosotros les decimos que regresen, es por algo realmente. Porque muchas personas dicen, no, es que nada más quiere que venga y que venga y que venga y que venga, y cuál es el punto. Y aquí realmente es importante que vayan con el médico cuando se los diga. Les voy a explicar por qué. Porque si ustedes llevan una dieta estricta sin gluten, realmente estricta sin gluten, y no ven una mejoría para nada de los síntomas, hay una enfermedad celíaca que se llama enfermedad celíaca refractaria, que a pesar de una dieta sin gluten estricta, el intestino delgado no sana por alguna razón. Entonces es bastante grave y no existe ningún tratamiento comprobado como tal, pero hay ciertas cosas que pueden intentar realizarse y hay que tener una estricta vigilancia de este tipo de pacientes, de estar haciendo a lo mejor endoscopías de manera regular. No les digo que cada mes porque evidentemente no, pero sí de manera regular para evitar que esto progrese, como les digo, a algún tipo de cáncer a nivel intestinal o de otro tipo. Y bueno, como les digo, ¿no? A ver, en cuanto a leer las etiquetas, acuérdense, ya se los mencioné, yo ya les dije las cosas que tienen que buscar y cómo se va a ver en las etiquetas como tal, pero como siempre hay que evitar los alimentos empaquetados a menos que estén realmente etiquetados con la leyenda sin gluten. Acuérdense, si dice contiene baja cantidad, no se puede consumir. Si dice contiene alguna cosa que pueda llegar a tener gluten, no, tampoco lo pueden consumir. Y bueno, a ver, ahorita les voy a decir algunos productos que pueden llegar a tener gluten, por ejemplo, ¿no? Ahí les va. Las cervezas y ciertos vinagres de malta pueden llegar a tener gluten. Algunos dulces, salsas de jitomate, o sea, como para espagueti, pueden llegar a tener también. Sustitutos de carne o algunos mariscos pueden llegar a tener, carnes procesadas enlatadas, mezclas de arroz. Por ejemplo, luego hay veces arroz, no sé si lo han probado o lo han visto, uno que dice arroz salvaje o el Uncle Ben's. Específicamente no sé si ese tenga gluten o no, pero son como mezclas de arroz que pudieran llegar a tener, como no es arroz como natural como tal, pueden llegar a tener gluten. Aderezos para ensaladas, soya, algunas tortillas pueden llegar a tener gluten también, papas fritas, varias
Por ejemplo, también es lo que decía, ¿no? Muchas veces compran pollo que ya viene sazonado y el pollo evidentemente como tal no tiene por qué tener gluten y no tiene por qué venir sin gluten el pollo cuando viene sin nada, pero si está sazonado el paquete hay que tener cuidado porque sí pueden llegar a tener gluten. Entonces sí revisen absolutamente todo lo que compren y todo lo que vayan a consumir antes. Ahora, de alimentos permitidos, muchos alimentos, la verdad, básicos, no tienen problema alguno. El huevo no tiene problema, la carne como tal, el pescado, el pollo, cualquier tipo de ave, el pavo, como les digo, ¿no? Mientras que no estén empanizados, rebozados o marinados, porque ahí es cuando ya puede haber algún tipo de problema. Las frutas, las lentejas, la mayoría de los productos lácteos, a menos que hay personas con enfermedad celíaca que si consumen lácteos, tienen, o sea, muchos síntomas, o sea, como que empiezan a estar distendidas, etcétera, etcétera. O sea, tienen gases, pueden tener diarrea, y no es tanto porque sean intolerantes a la lactosa, sino porque el daño del intestino es tan importante que por eso no los, como que están siendo realmente, o sea, un poco intolerantes, pero no quiere decir que lo sean como tal. Ya que sane el intestino, pueden volver a consumir lácteos y lo más seguro es que no vayan a tener problema. Pueden consumir nueces, papa, verduras en general, vinos y licores destilados como sidras y bebidas alcohólicas de alta graduación generalmente no tienen por qué tener gluten. Y en cuanto a granos y almidones que se pueden permitir en una dieta sin gluten, son por ejemplo el amaranto, harina de maíz, harina sin gluten como harina de arroz, de soya, de maíz, de papa, de frijoles, también por ejemplo harina de almendra, harina de coco, pero hay que checar siempre, acuérdense que diga sin gluten, por el hecho de que pueden estar fabricadas en ciertos lugares en los que pueden manejar productos con gluten. Quinoa, arroz, tapioca y el arroz silvestre. Acuérdense que lo ideal es consumir arroz integral porque es mucho más sano, porque tiene un poco más, bueno, no un poco más, bastante más fibra. Y es mucho más sano. Y, a ver, aquí les quiero enseñar lo que les quería decir de la avena, ¿ok? Esto es de la asociación madrileña de celiaquía, que digo, es información verídica, evidenciada y demás, que aquí lo que dice es que se prohíbe la avena, porque aquí lo que mencionan es que la avena ha sido excluida durante mucho tiempo de la dieta sin gluten y, bueno, se ha determinado que variedades de avena no resultan tóxicas para las personas celíacas y pueden ser incluidas en la dieta sin gluten, pero se puede consumir siempre y cuando la bolsa tenga el sello o que mencione sin gluten, acuérdense, si no, no la pueden consumir, por favor. Y pues bueno, básicamente esto es lo que yo les quería platicar. Y con todo y todo que les digo que no era tanta información y ya pasó en la media hora, Qué bueno que no hay interacción con las personas que están metiéndose y viendo la plática, porque si no creo que me tardaría 5 horas más. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, escríbanmela y con muchísimo gusto se las contesto. Pues al parecer mi foco, ya que estoy esperando que me escriban, luego hay veces que igual no tienen dudas y que bueno, volvió a prender el foco por alguna razón, entonces a lo mejor nada más es como un falso contacto o algo así. A ver, no sé qué pasa, que ahorita me están diciendo perdón por tantas preguntas, pero no me salen tus preguntas, Génesis. A ver. Apenas ahorita me acaba de salir que me pusiste eso de perdón por tantas preguntas. A ver, ¿puedes escribir tus preguntas otra vez? Y ahorita las leo, por favor. Le estoy diciendo a Génesis Alitzel. No sé por qué pasa eso. No entiendo qué pasa, que solamente me salen ciertos comentarios y no todos. Eso no debería de pasar, no tengo idea de por qué pasa. A ver, yo espero. A ver.
Bueno, Génesis, espero tu pregunta. Y aquí me está preguntando la señora Clarisa, si acostumbramos a los niños a no comer gluten, ¿puede volverse intolerantes o ser alérgicos? Pues mire, lo ideal, aquí si la persona no tiene como tal una intolerancia al gluten o no tiene enfermedad celíaca, no tendría por qué haber problema, pero no está indicado hacer esto. Lo que les digo, hay muchas personas que hacen esto y la verdad es que no tiene por qué. Y, a ver, no tendrían por qué acostumbrarlos a una dieta sin gluten porque no habría beneficio, aparte de que los productos sin gluten generalmente son más caros. Entonces no habría beneficio porque el niño no tiene enfermedad, entonces yo en general no lo recomendaría que lo llevaran a cabo. No tendrían por qué hacerse alérgicos ni intolerantes, no tendrían por qué. A ver, Génesis pregunta, si hago ejercicio ¿puedo consumir proteína en polvo? Mira, yo en general no soy fan de mandar proteínas en polvo y demás. Generalmente ese tipo de proteínas se mandan porque hay muchos atletas de alto rendimiento que necesitan un aporte calórico importante y entonces con esto pueden llegar a como alcanzar esas metas, pero en general no te lo recomiendo. Con que lleves una dieta equilibrada no tienes por qué consumir este tipo de productos. A ver, Rose González pregunta, hola Jime, ¿entonces la avena de sabores está fuera de cuestión? Sí, básicamente sí, en general, como tal, antes no se, era prohibido consumir avena. Si se va a llegar a consumir avena es porque el producto dice sin gluten, si no, de ninguna manera lo pueden consumir. A ver, Génesis me puso, en el caso de restaurantes, pero no me salió más de tu pregunta, nada más dice en el caso de restaurantes. Ah, ok. Que si hace ejercicio puede comer gluten. No, pues es que no tiene nada que ver el ejercicio con el gluten. O sea, si es enfermedad, o sea, si es una persona con celiaquía, o sea, con enfermedad celíaca, no puede comer gluten en ninguna, o sea, en ningún tipo de situación. Nayeli, buenas noches. Ah, ok. Ya te entendí. Muy bien, ahora sí ya me salió tu pregunta entera, Génesis. Y es súper importante. En el caso de restaurantes, ¿podría comer alimentos que son naturalmente sin gluten o podría correr riesgo por la contaminación cruzada? Mira, la realidad es que siempre hay un riesgo en restaurantes por la contaminación cruzada. Eso sí, es un riesgo. Y pues aquí lo que hay que intentar pues es obviamente preguntar realmente si las cosas se hacen separadas o no. E intentar ir a un restaurante a lo mejor, bueno, es que pues obviamente en todos los restaurantes va a haber productos que contengan gluten, pero sí, lo ideal es preguntar y si no, pues la verdad digo, suena horrible, pero si no lo ideal es prácticamente o comer antes o realmente cerciorarte que es algo que no hay manera que tenga gluten. A ver, Jorge González pregunta, buenas tardes, doctora Jimena, ¿qué tanta credibilidad tienen los productos que se venden como libres de gluten? Si tienen esa leyenda, tienen que ser libres de gluten. O sea, eso sí está muy estandarizado por diferentes instituciones que regulan el etiquetado en general de los productos. O sea, no puede tener a lo mejor gluten y decir sin gluten. Si dice sin gluten, no contiene gluten. Linda Miroslava pregunta, doctora, ¿con el hipotiroidismo se puede comer gluten o es mejor no comerlo? A ver, si no llegaste a ver la plática, es importante mencionarte, las únicas personas que no deben de comer gluten son las de personas que estén diagnosticadas por endoscopía, o sea, por biopsias realizadas por una endoscopía o porque tengan anticuerpos positivos. Son las dos cosas. Si la persona no tiene estos dos resultados positivos, no tiene por qué dejar de comer gluten. Entonces, Linda, contestándote a la pregunta, si la persona tiene hipotiroidismo, no hay ninguna indicación para que deje de comer gluten. Entonces, si es por ti, no te preocupes, puedes comer productos con gluten. Ahora les digo, hay personas con síndrome de intestino irritable, colitis, para que me entienda un poco mejor,
Acuérdense que hay diferentes tipos de colitis, pero en general, si una persona tiene intestino irritable o colon irritable, hay ciertas personas que al dejar de consumir gluten ven mejoría, así como si dejan de consumir productos lácteos. Pero en general del hipotiroidismo no tiene absolutamente nada que ver, entonces no te preocupes. A ver, Dalí Valencia Espinosa pregunta, doctora, ¿qué estudios se realizan para saber si soy celíaca? Mira, tu gastroenterólogo debe de mandarte a hacer, te voy a decir, primero anticuerpos. Hay 3 anticuerpos que se piden, entonces si salen positivos, tu médico debe de mandarte a hacer una endoscopía. Y con la endoscopía te van a tomar biopsias, que son, les digo, de manera a lo mejor un poco corriente, pero es como un pellizco que se da en el intestino, o sea que se toman como diferentes pruebas del tejido del intestino para ver si hay cambios ya en el revestimiento, o sea, en las vellosidades que les menciono. Si esto sale positivo, ya con eso podemos garantizar que la persona tiene, bueno, diagnosticar más bien de certeza que la persona tiene enfermedad celíaca. Si no, no hay manera de saberlo más que con esas 2. Es el gold estándar para diagnosticar esta enfermedad. A ver, Ros González pregunta, ¿hay que hacerte un examen para saber si te hace mal el gluten? ¿Cuál sería una señal? Como les decía, las primeras señales son llevar mucho tiempo con malestar como distensión abdominal, diarrea o estreñimiento puede llegar a haber también. En niños es impresionante, así las heces son muy malolientes y muy abundantes, no suben de peso, no crecen, o sea, se nota de manera impresionante, ¿verdad? Que el niño o sea, bueno, obviamente los papás no van a saber, el niño es intolerante al gluten o tiene enfermedad celíaca, pero sí realmente el pediatra son como focos rojos de que el niño no suba de talla, que no aumente de peso, que o sea, el papá se va a dar cuenta, los papás se van a dar cuenta de que está teniendo unas evacuaciones muy malolientes y que son muy abundantes. Entonces, en cuanto a niños, eso. En adultos, en adultos, perdón, como les mencionaba, ¿no? Son distensión abdominal, diarreas, gases, por un periodo muy largo, nos tiene que orientar un poco. Y aparte también que la persona diga, ¿no? Cuando consumo este tipo de productos, pues tengo esta sintomatología, ya llevo muchísimo tiempo, ya me dieron a lo mejor tratamiento para el intestino irritable y sigo. Lo indicado sí es realizar los anticuerpos y en caso de salir positivos, a lo mejor realizar una endoscopía, que a lo mejor si el paciente lleva tanto con sintomatología gastrointestinal, probablemente manden a hacer la endoscopía como tal para descartar cualquier otro tipo de patología y se van a tomar biopsias y de esta manera podemos tanto descartar enfermedad celíaca como cualquier otra. Génesis, ¿hay algún análisis de seguimiento que no sea endoscopía para saber si estoy haciendo bien la dieta? La verdad es que la única manera de saber realmente si ha habido cambios benéficos en el intestino, si es por endoscopía. Génesis, en punto clínico las hacen y puede ser con sedación o sin sedación. Yo sé que es horrible, pero más vale que si lo hagas y que lleves un real seguimiento con tu gastroenterólogo. No tiene absolutamente nada que ver orgánico con gluten free. O sea, las personas celíacas o sea, los productos tienen que decir gluten free o sin gluten, pero orgánico es otra cosa por completo diferente. Es más bien que el producto no tenga hormonas, por ejemplo, o que no esté con pesticidas, o sea, dependiendo, ¿no? Si es fruta o verdura, que no esté regado con aguas que no estén realmente limpias, que no tengan... ¿Qué se pone para que no haya bichos en las verduras y así? Se me fue el nombre. Pero bueno, ya saben a qué me refiero, ¿no? De que no tenga nada de este tipo de cosas o que realmente sea como lo más natural posible, eso sería orgánico. Pero gluten free es que realmente no tenga gluten, pero orgánico no tiene nada que ver. Sí, Génesis, la contaminación cruzada me hace el mismo daño que consumir un alimento entero con gluten. Acuérdate que mencioné, aunque sea una cantidad pequeña de lo que consumas, sí, eso se considera que es gluten. O sea, es estrictamente una dieta sin gluten. Yo sé que es difícil, pero es algo que deben de llevar a cabo y es por evitar cualquier tipo de complicación seria.
que aquí me están poniendo, es que en restaurantes dejan platillos base echados para la semana. No entendí. Si me pueden volver a escribir, se los contesto. También tengo que revisar las etiquetas de especias empaquetadas, por ejemplo, tomillo, epazote, ajo con sal. Pues mira, es que es lo que te digo, de manera natural no deberían por qué tener, pero siempre tienes que buscarlo porque hay muchas cosas como es lo que es lo que te digo, de aquí de la contaminación cruzada. Te digo, no tendrían por qué tener, pero siempre hay que checarlo. Y si no lo dice, investigar. O sea, mi punto es ese, no es como con la leche, no tendría por qué tener, por eso no lo ponen. Probablemente no tengan, pero si puedes, investiga, sería lo ideal. A ver, aquí pregunta, entonces, las personas que tienen o les diagnosticaron sensibilidad... Ay, espérenme tantito, es que se me subió. Entonces, las personas que tienen o les diagnosticaron sensibilidad al gluten no celíaca, puede ser por colon irritable, puede llegar a ser que tenga la persona síndrome intestino irritable y que como que los efectos más bien, o sea, como que los síntomas más bien, o sea, como que se exacerben por consumir productos con gluten. Eso sí puede llegar a pasar aunque la persona no sea celíaca. Doctora, tengo tiroiditis de Hashimoto. ¿Me afecta el gluten? No, únicamente si tienes diagnosticada enfermedad celíaca. De nada, Génesis. Bueno, pues espero que les haya quedado claro. Acuérdense que estas pláticas se quedan guardadas. Y una cosa que también a mí, bueno, al momento de preparar esta plática, me da gusto que la verdad ya en internet hay muchísima información para las personas que tengan esta enfermedad. Hay muchísimas listas de alimentos que nos orienta de alimentos y de productos que realmente no tienen gluten. Entonces esto ha hecho mucho más fácil que las personas con esta enfermedad puedan llevar una dieta estricta. Entonces, como les decía, ¿no? Porque me están preguntando de qué multivitamínicos no tienen gluten. Pues la realidad es que ahorita como tal no les puedo decir cuáles no tienen gluten, pero tienen que decir sin gluten en el paquete. Y si no, básicamente la mayoría de las páginas de los laboratorios que lo realizan deben de tener esa información. Y si no, hay centros de atención en el que les pueden orientar de esta información. Porque también hay medicamentos que pueden llegar a tener contaminación cruzada o tener gluten. La mayoría que dice que no tiene esa información no tiene gluten, pero es importante igual que lo investiguen. Les digo, yo no les puedo decir exactamente qué medicamentos pueden llegar a tener gluten, pero les digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Es una enfermedad bastante tediosa por el hecho de que el tratamiento sea realmente una dieta sin gluten, pero se puede y realmente lo tienen que llevar a cabo. Entonces yo creo que es mucho de hacer paz con el diagnóstico y pues poco a poco irse acostumbrando, ¿no? Pero bueno, pues acuérdense que en Punto Clínico Especialistas hay gastroenterólogos, hay ginecólogo, hay dermatólogo, hay cardiólogos, hay de todo. Entonces tómenlo en cuenta. Súper importante, por ejemplo, como es lo que les decía, ¿no? Acuérdense que es como 3 en 1, es matar 3 pájaros de un tiro, ir al Punto Clínico Especialistas, porque hay médicos, hay farmacia y están ahí los laboratorios también, tienen gastroclínica que ahí les hacen la endoscopía con y sin sedación, ahí les pueden hacer los anticuerpos y en caso de que su gastroenterólogo se los recomiende realizar para ver si tienen o no esta enfermedad. Y gracias, Rose. Y bueno, pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Acuérdense que en Punto Clínico hay teleconsulta o hay consulta ahí mismo. Se están tomando todas las medidas de prevención en cuanto al COVID. Y se pide que por favor también las personas en manera de lo posible que lleven cubrebocas. Acuérdense que todos debemos usar cubrebocas. Todos debemos tapar boca y nariz, no solo la boca. Si van a salir a la calle, también cómprense gogles, lentes de los que les tapan los ojos como tal, y siempre usen antibacterial, por favor, acuérdense, y corran la voz, todos deben de usar cubrebocas, todos, y también usar antibacterial,
Se los pido yo, por favor, que lo hagan. Y eso es como por ayudar a la población en general mundial, pero más mexicana en estos momentos. Entonces, bueno, una vez más, Punto Clínico Especialistas, muchísimas gracias por el espacio. Me da mucho gusto que cada vez más gente se meta y que también estén muy participativos. Y bueno, pues nos vemos la semana que viene. Qué pena, pero no recuerdo bien el tema que toca la semana que viene. Pero bueno, el lunes acuérdense que es por Instagram y el miércoles es por Facebook a las 7:30 de la noche. Que estén muy bien y buenas noches. Casi se me olvida. Por si quieren seguirme en Instagram, también si tienen alguna pregunta o cualquier situación que necesiten, me pueden escribir. Mi Instagram es dra.jimegoncal. dra.jimegoncal. ¿Ok? Que estén muy bien. Buen día, buenas noches.